Bienvenidos. Hola. Hola, bienvenido, bendiciones. Bienvenido, bendiciones. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Hola. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos a Iglesia Distrito Sur. Somos iglesia, somos familia. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
domingo más compartiendo la palabra del Señor desde nuestros hogares y los extraño. Los extrañamos junto con Ana de poder estar juntos, extraño sus abrazos, extraño también el olor a las empanadas que se hacen en el templo para que llevemos después a nuestras casas. Extrañamos todas esas cosas. Y mis oraciones le estoy pidiendo en estos últimos días, Señor, si es posible, acorta estos tiempos para que podamos volver a reunirnos, a estar en familia, a estar otra vez juntos y poder compartir este tiempo maravilloso que el Señor nos da de poder servir al Señor. Agradezco a los hermanos que están trabajando en el comedor, preparando las viandas y preparando las bolsitas para distribuir a cada una de las familias que están pasando por necesidades, y le damos gracias a Dios porque Él provee todo lo que necesitamos. Gracias también a todos aquellos que están colaborando, trayendo al templo alimentos no perecederos y contribuyendo también con las ofrendas y con los diezmos para que la obra del Señor continúe y no se estanque. Hoy he escogido para compartir con ustedes un pasaje que se encuentra muy conocido en la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 28 a 34. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Este versículo 28 es el punto culminante del capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. En los próximos 3 versículos tenemos el proceso ascendente de la salvación. Dice el versículo 28, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Alguien llamó a este versículo una almohada suave para un corazón cansado. Y otro dijo, es el versículo más difícil para creer. ¿Cómo puede ser que todo lo que nos sucede, ayude para nuestro bien? Y muchos de nosotros hemos reclinado nuestra cabeza en este versículo 28 cuando estamos pasando por problemas. Sabemos que toda la creación, todo el mundo está gimiendo en este momento a causa de la pandemia, sufriendo intensamente. Pero también conocemos algo más. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas ayudan a bien. Aún este tiempo de angustia, de dolor, de frustración, de separación. La palabra sabemos se refiere a lo que es un conocimiento general de los creyentes. Aquello que es convertido en una realidad por el Espíritu Santo. Pablo escribe en 1 Corintios 8:1 y dice, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Y este es un conocimiento que solo el Espíritu Santo puede hacer real en nuestros corazones. Por eso que el versículo dice, a los que aman a Dios. Esa es la tarjeta de identificación del creyente. Aquellas personas que no aman a Dios, que no conocen a Dios, no pueden entender esto, que todas las cosas puedan terminar para bien.
Cuando Pablo escribe a los Gálatas, allí en el capítulo 5, versículo 6, dijo, en Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y el amor es la señal de identificación del creyente. El apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, allí en el capítulo 4, versículos 10 a 16, lo expresa de esta manera. Él dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Y pregunta, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Juan había tenido una experiencia tremenda, maravillosa, que ninguno de nosotros tuvimos. Él junto con Pedro y Jacobo fue llevado al monte de la transfiguración, donde no solamente vio que las ropas y que el mismo Jesús resplandecía, sino que una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Quizá alguien tendrá problemas para creer que Dios le ama. Y si tiene problemas en creer que Dios le ama, también tendrá dificultad en amar a Dios y en amar también a la gente que lo rodea. Por eso que es una época de muchos conflictos humanos, matrimonios separados, socios que se dividen, gente que vive enemistada. Pedro dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Pedro había sido uno también que había visto y había escuchado esa voz. Y aunque no lo ven, ahora creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Ahora nuestros ojos son la fe. Lo que puede llenar de alegría y luminosidad nuestra vida es saber que Dios nos ama y que es un amor sincero, hecho realidad en todas las direcciones y con todas las implicaciones. Y luego encontramos estas palabras en este versículo 28. Todas las cosas les ayudan. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Y esto quiere decir literalmente, mis hermanos, todas las cosas. Tanto las cosas buenas como las cosas que nos parecen malas. Las cosas claras como las oscuras. Las dulces como las amargas. Las fáciles como las difíciles. Las alegres como las tristes, la prosperidad y la pobreza, la salud y la enfermedad, la calma y la tormenta, la comodidad y el sufrimiento, la vida y la muerte. Todas las circunstancias ayudan a los que aman a Dios. Quiere decir que Dios está obrando y dispone todas las cosas y que ellas no son accidentes. Hay un pasaje en el libro de Génesis, en el capítulo 50, donde José, el hijo de Jacob, al mirar atrás en su vida, una vida llena de vicisitudes, desilusiones y sufrimientos, pudo decirle a sus hermanos, aquellos que habían sido responsables de su desgracia, de que todas las cosas estuvieron en su contra, pero ahora Dios las transformó en algo bueno. Y allí en Génesis 50, 20 dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien.
Por eso que el apóstol Pablo puede decir, todas las cosas están a mi favor. Y esto es maravilloso. De la misma manera nosotros podemos mirar atrás en nuestra vida y reconocer que Dios ha dispuesto todas las cosas para nuestro bien. Job, allí en el capítulo 13, versículo 15, pudo decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y esa es la clase de fe que nos hace falta en estos días. Sabemos que Él realizará todas las cosas para nuestro bien, porque Él es quien las motiva. Él es quien provee energía para todo el proceso en la vida. El profeta Jeremías exclamó allí en el capítulo 20, versículo 18, ¿por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicciones y para terminar mis días en vergüenzas? Y ese es el clamor de muchos en estos días. El apóstol Pablo podría hacer frente a la muerte sin temor. Allí en el libro de los Hechos leemos que Pablo les dijo a los que se angustiaban por su futuro, ¿por qué lloran? Me parten el alma. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Y muchos de nosotros quisiéramos llegar a tener esa actitud de comprometer nuestra vida completamente para Cristo. Por eso que cuando Pablo dice a los que aman a Dios no se está refiriendo a un amor superficial, sino a un amor profundo. Y ese amor profundo se recibe al entender que Él nos amó primero, al enviar a su único Hijo a morir por nosotros. Por eso dice Pablo en Romanos 8:28, a los que conforme a su propósito son llamados. Y puede ser muy difícil de aceptar para muchas personas. Ahora bien, examinemos un poco, los llamados no son solamente los que han recibido una invitación, sino los que también la han aceptado esa invitación y han experimentado un nacimiento espiritual. Y entonces conocen por experiencia propia lo que es el amor de Dios. Una cosa es ser llamado y otra cosa es atender al llamado y recibir a aquel que llama. Jesús dice allí en Apocalipsis a una de las iglesias, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el Señor sigue llamando. El apóstol Pablo hizo referencia a 3 grupos de personas y creemos que son 3 grupos que se encuentran en el mundo en la actualidad. Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24, cuando dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, primera clase de personas, y es locura para los gentiles, segunda clase. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo para judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aquí tenemos los 3 grupos. Los judíos, que eran aquel grupo que confiaban en la religión, en los ritos, en el ritualismo. Para ellos la cruz era un escollo y una ofensa. El segundo grupo eran los griegos, los gentiles, que confiaban en filosofías y el saber humano. Para ellos la cruz era una tontería, una locura. Pero hay un tercer grupo, dice, para los llamados. Aquellos que han sido llamados y respondieron al llamado, forman un grupo diferente que provenía entre judíos y griegos, elegidos no en base a su religión o a su sabiduría. Dios los había llamado y ellos habían aceptado la invitación. Y qué bueno que te preguntes si has aceptado la invitación de Jesús, si has abierto la puerta de tu vida para que Él entre y sea tu Señor y tu Salvador. Para esto, para los llamados, la cruz era poder de Dios para salvación.
Los llamados escucharon el llamado de Dios y respondieron. ¿Has respondido tú? Mira, se cuenta algo que sucedió una vez en una iglesia. Cuando vinimos a la iglesia con Ana, hace muchísimos años atrás, antes de bautizarse había que dar un testimonio público delante de la asamblea de toda la iglesia, donde se nos preguntaba cómo había sido el llamado, cómo había sido nuestra conversión. Y se relata el caso de un jovencito que quería bautizarse y formar parte de la iglesia. Entonces los diáconos le estaban haciendo estas preguntas y entonces le preguntaron, ¿cómo te salvaste? Y entonces el joven dijo, Dios hizo su parte y yo hice la mía. ¿Cómo? Se ha asombrado. ¿Cómo es eso que Dios hizo su parte y vos hiciste la tuya? Y él les contestó, la parte de Dios fue salvarme. Mi parte fue haber pecado, haber estado separado de Dios. Yo me alejé de su presencia tan rápidamente como mi corazón pecaminoso y mis piernas rebeldes me podían llevar. Pero Él corrió detrás de mí hasta que me alcanzó. Y esa fue la manera como yo también fui salvo. Yo me resistí durante mucho tiempo, pero un día el Señor me alcanzó. ¿Será esa la manera en que vos también vas a ser salvo? ¿Dejarás de correr y permitirás que el Señor te alcance y toque tu vida y te conviertas de todo corazón? Porque así es como sucede. Ahora, esto no cambia para nada el hecho de que todo aquel que quiera puede ir a Cristo. Todos pueden ir a Cristo. Todo aquel que cree será salvo. Alguien lo ha explicado de una manera un poco diferente diciendo, los elegidos son todos aquellos que quieren, mientras que los no elegidos son aquellos que no quieren. Y todo ello según su propósito. Si usted no ha reconciliado su mente y su corazón con el propósito de Dios y con la voluntad de Dios, es hora que lo haga, es tiempo que lo haga. Porque este universo es el universo de Dios. Él lo hizo de la manera que quiso crearlo. El propósito de Dios se va a llevar a cabo pese a quien le pese. Él tiene el conocimiento y el poder para realizarlo. Y cualquier cosa que Dios hace está bien hecha. Por eso no digas pues que Dios no tiene derecho para hacer tal o cual cosa. Él tiene derecho. Y cuando lo hace bien. Él es justo y además actúa siempre con amor. No queda lugar para el orgullo humano en el asunto vital de la salvación. Es la obra de Dios, su sabiduría y su propósito el que la lleva a cabo. Es Dios quien controla todo. Todo es de Él y es su propósito el que se está llevando a cabo. La voluntad de Dios proviene de la eternidad con la contundencia de una aplanadora. Por eso no creas que la podrás detener. Lo más conveniente que uno puede hacer es continuar el viaje con Dios y no resistirse más. Leamos ahora los versículos 29 y 30 de Romanos capítulo 8. Dice Pablo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también les dio parte en su gloria. Aquí debemos aclararnos, no se está hablando de nadie que ha sido elegido para perderse. Hay a veces una confusión con una falsa doctrina de la predestinación, de que Dios escoge a aquellos que van a ser salvos y a los que van a ser condenados.
Porque las personas de las que está hablando en este versículo aquí son las mismas mencionadas en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pablo está hablando sobre los llamados, sobre los predestinados, sobre aquellos que escucharon y respondieron al mensaje. La predestinación nunca se refiere a los que están perdidos, a que Dios escoge a uno para ser salvo y a otros para ser condenado. Nunca le encontrará a usted en relación con ellos. Si alguno comienza a hablar de cierta persona predestinada a perderse, lo único que está haciendo es no ser fiel a lo que dicen las Escrituras. La Biblia no dice eso. La Biblia sí dice que cuando Dios le salva, se va a ocupar de usted. Es decir, Él le va a ayudar para que culmine con éxito el proceso de su obra divina en usted. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Y todos tienen la oportunidad, sobre todo en este tiempo en el que se están difundiendo los mensajes por las redes sociales, a escuchar el mensaje de salvación. La pregunta es, ¿responderá usted a este llamado que el Señor le hace? Por eso cuando el Señor dice a los que antes conoció, se está refiriendo a aquellos que escucharon el mensaje y respondieron. Los predestinó ¿para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el proceso de santificación que Dios está haciendo con usted y conmigo, los que hemos creído. Y a los que predestinó, dice, los llamó, y los justificó y los declaró justos. Y a los que justificó, los hizo participar de su gloria. Esto se trata del proceso de santificación. La obra de Dios es la obra de Dios en el corazón y en la vida del creyente. Este es el propósito eterno de Dios y simplemente quiere decir lo siguiente: que cuando el Señor, que es el gran pastor de las ovejas, el buen pastor de las ovejas, el pastor verdadero de las ovejas, cuando Él comienza su obra con 100 ovejas, va a terminar con 100 ovejas y no va a perder ninguna de ellas. Usted seguramente recordará que el Señor expuso una parábola sobre este tema. Está allí en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Él dijo que había un pastor, un buen pastor, y ese representaba al Señor Jesús. Una oveja se fue, se perdió, y él podía haber dicho, bueno, que se vaya. Total, tengo 99 bien seguras en el redil. Tenemos un buen porcentaje del rebaño. Pero estamos hablando de un pastor excepcional. Él no se siente satisfecho con 99 ovejas. Si Él justificó a 100 ovejas, Él va a ser partícipe de su gloria a 100 ovejas. Por tal motivo, en la parábola, cuando esa oveja se perdió, el pastor fue a buscarla y la encontró. Y así sucederá. Un día Dios comenzará a contar a los suyos, y si descubre que falta solo uno, no lo dejará ir, porque ese pastor dijo que si alguien salió del redil, Él lo irá a buscar. Y la doctrina de la elección garantiza que el Señor, el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, regresará al hogar con la totalidad de las ovejas. Ninguna de ellas se perderá. Quiere decir que usted estará allí si es que ya ha confiado en Él. Y esta es una de las doctrinas más reconfortantes que tenemos en estos días de incertidumbre. ¿Qué mayor seguridad que aún en medio de estas dificultades con las que estamos viviendo, los creyentes, los hijos de Dios, las ovejas de Dios, podamos estar seguros que tenemos un buen pastor que nos cuida y que nos lleva a lugares de delicados pastos y de agua fresca? Y luego el apóstol continuó en el versículo 31 y dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mi respuesta es, ¿qué podemos decir?
No tengo nada que agregar, porque se trata de una reconfortante realidad. Dios está de nuestra parte y nadie podrá presentar una acusación contra nosotros en su presencia. Y Pablo fue bien específico en esta situación y nos dice allí en el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Notemos cuán hermoso es todo esto. Dios no nos negó a su propio Hijo. Él entregó a su Hijo. Dios perdonó al hijo del patriarca Abraham, pero no perdonó a su propio Hijo, a quien entregó para morir por nosotros. Y Él nos dará todas las cosas que necesitamos. Escuche bien, Él nos dará todas las cosas que necesitemos. Quizá alguien diga, pero quizá ya no pueda resistir más. Querido hermano, querida hermana, Él te sostendrá. Él acudirá a tu necesidad. El pastor es el que guarda. El pastor es el que sostiene, el que cuida, el que alimenta a sus ovejas. Y sus ovejas estamos seguras, cuidados por Él. No porque seamos inteligentes, porque más bien sabemos todos que las ovejas son torpes. Además son indefensas. No tienen garras filosas, no se pueden proteger a sí mismas. Tampoco tienen colmillos afilados. Son nada más que unos animales desamparados. Ahora, si una de ellas se detuviera y dijera, yo estoy bien segura, ¿creería usted que estaría bien segura sin el cuidado de su pastor? ¿Cómo estaría segura entonces? Porque tiene un maravilloso pastor que la cuida. Y ese es tu pastor y ese es mi pastor, que nos dice que con Él estamos seguros. Ahora, sobre esta declaración, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiere decir que si Dios entregó su propio Hijo para morir por usted y por mí, si Él no negó a su Hijo, ¿no cree usted entonces que Él pueda darle todo lo que usted necesita? Yo no lo dudo. Veamos ahora lo que dicen los versos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios ha puesto su trono detrás de los elegidos. Ellos son pecadores justificados y Dios está detrás de ellos. ¿Quién los condenará? Nadie los puede condenar. ¿Y saben por qué? Porque Cristo murió. Más aún, Él resucitó. Cristo ha removido toda condenación y el creyente está seguro debido a los siguientes aspectos de la obra salvífica de Cristo. En primer lugar, sabemos que Él murió por nosotros. Fue entregado por nuestras ofensas. Luego fue resucitado de los muertos para nuestra justificación. Está sentado a la derecha de Dios y se encuentra allí en este momento. Es el Cristo que vive. Es el Cristo que intercede por nosotros. Piense usted que nunca lo hizo. ¿No le necesita usted a este Cristo? ¿Por qué no recurre a Él ahora, en este momento? Él está intercediendo. ¿Oró usted esta mañana por usted mismo? Quizá oró por su familia, por el trabajo, para que pase pronto esta pandemia, pero oró por usted mismo, por su propia salvación. Aún si usted dejó de hacerlo, Cristo no. Él oró por usted. Y esta obra que comprende estos 4 aspectos es la razón por la cual nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Esta obra es una obra completa de la redención.
y fue realizada a favor suyo, a favor de los pecadores, en un mundo donde la seguridad se torna cada vez más problemática, donde la duda y la incertidumbre están al orden del día. Hay una auténtica seguridad para todos aquellos que confiamos en el Señor Jesucristo. Y ninguna promesa suya quedará sin cumplirse. En un mundo donde la palabra dada y las promesas nunca fueron tan inciertas como ahora, su amor es verdadero y fiel. En un mundo en que el amor y la amistad son términos que muchas veces resaltan la inconsciencia y debilidad humana, tenemos la seguridad de que su amor es eterno. Por eso que esta palabra nos invita a colocar nuestras vidas, presentes y futuras, en las manos de aquel buen pastor que entregó su vida por las ovejas, es decir, por nosotros, y bajo cuyo amparo podemos vivir en plenitud, en armonía con Dios y cumpliendo sus propósitos, y además, como recalcamos antes, recordar que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Lo ama usted? Mire, si no lo ha hecho, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. No deje pasar esta oportunidad. Ninguno de nosotros sabemos cuál es el límite de nuestra vida aquí en la tierra. Y si hay algo que podemos estar totalmente seguros, que un día partiremos de este mundo y nos tendremos que presentar delante de Él. ¿Le conoce Jesús a usted? Mire, si usted no lo conoce, Él tampoco lo conocerá a usted. Si usted no lo recibe como Señor y Salvador y hace suya la justicia que Él hizo en la cruz del Calvario, usted será apartado como las cabras. Pero si usted le recibe hoy como su Señor y Salvador, será una oveja más de su redil, y Él la cuidará. Le dará delicados pastos, aguas cristalinas y frescas, y usted no se perderá jamás. Quiero orar por usted, y quiero orar por aquellos que están apartados para que vuelvan al redil, para que puedan unirse a este rebaño maravilloso que un día reinará junto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cerremos nuestros ojos para que nada nos distraiga y clamemos al gran Rey y Señor de Señores. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, tantas veces hemos leído este pasaje y quizá nunca habíamos meditado en profundidad que todas las cosas que nos suceden son para nuestro bien, que tú tienes un plan, un propósito para nuestra vida que no conocemos. Por eso queremos pedirte perdón, los que ya te conocemos a ti, por las veces en que nos quejamos por lo que nos sucede, sin entender que estás trabajando, que nos estás moldeando, que nos estás puliendo, que nos estás purificando. Perdónanos, Señor, y sigue trabajando en nosotros, porque sabemos que todas las cosas ayudan para nuestro bien. Pero también quiero orar por aquellos que están apartados, por aquellos que un día te conocieron y hoy están fuera de tu redil, para que escuchen tu voz, para que escuchen tu invitación y la respondan. Y quiero orar también por aquellos que nunca tomaron una decisión, para que este sea el día en que abran su corazón y te reciban como Señor y Salvador y puedan decir: Jesús, ven a mí, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por haberte dado por nosotros. Gracias porque nos diste todo lo que tenías, lo más valioso, tu único Hijo. No nos legaste, lo entregaste por nosotros. Por Él, Señor, por Él tenemos salvación y seguridad. Toda gloria y honra sean para ti. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga. Si has tomado esta decisión, te puedo asegurar que es la más importante de tu vida.
Dios te bendice. De tal manera me amó que a su Hijo no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que a su Hijo no escatimó.